Bueno, ahora sí llegó el momento de poder estar compartiendo con ustedes este tema tan importante, tan actual y sobre todo tan realmente voy a ir compartiendo, ¿sí? Eh, Tan vigente, ¿sí? Y tan que nos atraviesa a todos y nos atraviesa sobre todo a la sociedad, ¿sí? Eh, Acá podemos ver, dice enojate, pero hazlo correctamente, ¿sí? Y podemos ver primero, vamos a definir, ¿qué es el enojo? ¿Sí? El enojo es ira, ¿sí? La cual denota ardor, furor, por causa de una indignación. Es un sentimiento desagradable que se experimenta debido a diversos motivos que nos pasan en la vida, ¿sí? La Biblia nos habla de muchos personajes, ¿sí? Que se han enojado, ¿eh? Hasta Dios se enoja, ¿sí? Este enojo tiene reacciones, tiene acciones y por supuesto tiene consecuencias, ¿eh? Dios se enoja, entonces el enojo no es un pecado, ¿está? Pero por eso tenemos este versículo en la Biblia que nos aclara, ¿sí? Y nos dice cómo tenemos que trabajar el enojo. Miren lo que dice Efesios, yo las voy a invitar, que vayamos a Efesios 4, 25 al 26, ¿sí? Y dice así, lo tienen ahí en la pantalla, pero lo vamos a ir buscando en la Biblia porque es lindo poder tenerlo presente y ubicado en la palabra de Dios, ¿sí? Dice, por lo tanto, yo lo busqué en la NBI, si ustedes tienen la Reina Valera, ¿sí? Después lo podemos leer en la Reina Valera. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Me encantó el versículo paralelo, ¿sí? Que tiene en el Salmo, ¿sí? En Salmo 4:4, vamos a buscarlo, Salmo 4:4 dice, si se enojan, no pequen, en la quietud del descanso nocturno, examínese el corazón, ¿sí? Examínense el corazón. ¿Saben qué? Nosotros podemos enojarnos, ¿sí? Pero como Dios conoce lo que somos, ¿sí? Conoce lo que somos, entonces nos deja este versículo, ¿sí? Enójate, pero no peques. En la quietud del descanso, cuando puedas parar, ¿sí? Examina tu corazón, ¿sí? ¿Por qué nos manda a examinarnos? ¿Qué tenemos que examinar? Las causas que me llevaron a ese enojo. ¿Qué pensamientos, situaciones, emociones me llevaron a este estado? Que es un estado, ¿sí? Es un estado emocional que nos atraviesa. Eso es lo que tenemos que examinar. Si nosotros vamos al pasaje, ¿sí? Analicemos un poquito el contexto en donde está este pasaje de Efesios, ¿sí? Cuando nosotros vamos al pasaje, vamos a ver, ¿sí? Que este pasaje está dentro de un contexto donde el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Y de la necesidad de despojarse, ¿sí? Despojarse de la vieja vida que está viciada de deseos engañosos de la carne. En ese contexto está este versículo. Y entonces hay una lista larga de pecados que debemos nosotros desechar. Por ejemplo, la mentira, el hurto, ¿sí? Las malas palabras, las palabras corrompidas, los gritos, las amarguras. Y en medio de toda esta lista que hay que comenzar a despojarnos, porque nosotros venimos a Cristo, llegamos a Cristo con todo un bagaje de emociones y de hábitos y de conductas, ¿sí? De acciones, ¿sí? Que venimos cargando nuestra vida de todo eso porque somos pecadoras, ¿sí? Y llegamos a Cristo y nos transformamos en pecadoras arrepentidas, ¿sí? Pero ahora Cristo ha puesto una nueva vida en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Como bien decía en la previa una de las hermanas, con la nueva vida podemos vivir de una manera diferente y podemos manejar y podemos controlar el enojo,
¿sí? Está, este Efesios está metido en ese versículo base, está metido dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, tenés que ir dejando, tenés que ir sacando, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que sacar? La ira, el enojo, ¿sí? Podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no tenemos que pecar. ¿Por qué nos aclara esto? Porque en Santiago, como dice ahí el pasaje, Santiago 1, 19 al 20, ¿qué dice? Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, hermana, la ira nuestra, no obra la justicia de Dios. Nosotros no nos enojamos por lo que se enoja Dios, muchas veces, y no nos enojamos de la manera que se enoja Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos carnales. ¿Sí? La ira, ¿sí? El enojo no es pecado, pero si nosotros no lo sabemos manejar, se transforma en un fruto de la carne, ¿sí? Y nos lleva al pecado. Ahora vamos a analizar tres cosas. Primero nos vamos a analizar qué le enoja a Dios. Después vamos a analizar qué nos enoja a nosotras. ¿Cuáles son las consecuencias de ese enojo y cómo trabajar con el enojo? ¿Sí? Esas cosas vamos a ir desarrollando esta mañana. Entonces, ¿qué cosas le enojan a Dios? ¿Sí? Y vamos a ir a Romanos, lo tenemos ahí, a Romanos 1, 18. Me encanta este versículo, porque en el 1:18 muestra, Dios nos muestra, en el capítulo 1 de Romanos, Dios nos muestra que el hombre no tiene excusa delante de Dios, ¿sí? Porque Dios se ha dado a conocer, ¿está? Y entonces en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué le enoja a Dios? ¿Sí? La impiedad, la injusticia de los hombres. Eso le enoja a Dios. A Dios le enoja el hombre impío que sabiendo detiene la verdad para su corazón y para el resto de las personas. Eso le enoja a Dios, la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Una persona incrédula, una persona que sabe pero no quiere creer, no quiere aceptar, ¿sí? Porque ama el pecado, quiere seguir con su filosofía de vida, que eso es lo que nos describe el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Bien, y esto sí tiene una consecuencia, la ira de Dios. Si leemos el capítulo 2, del 5 al 8, ¿sí? A ver, les voy a dejar que vayan buscando. Del 5 al 8 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Leí el 5 y leí el 8. ¿Sí? Dios, ¿qué está haciendo? Dios manifiesta su ira. ¿Con quiénes? Con aquellos que no han querido creer. ¿Sí? Que se manifestaron contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Sí? Pero Dios no deja correr su enojo. ¿Sí? Dios no deja correr su enojo, no le da rienda suelta al enojo, sino ¿qué hace? Él trata con su enojo. Esto le indigna al Señor, esto le enoja, le brota su ira, y es justa su ira. Pero miren lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 es un hermoso salmo para hablar del carácter de Dios. ¿Sí? Vemos cosas del carácter de Dios allí. Y en el Salmo 103, 8 al 10, ¿sí? Miren lo que dice ese salmo. Es el trato de Dios con su enojo, con su ira. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así trata Dios el enojo, su enojo. ¿Sí? Lo trata con misericordia,
lo trata con paciencia, por eso es lento para la ira, ¿sí? Lo trata con perdón, porque Él no guarda para siempre el enojo, ¿sí? Y no ha hecho con nosotros conforme a lo que nos merecemos, sino que Dios no es vengativo, ¿sí? Dios perdona, Dios olvida, Dios tira al fondo de la mar, ¿sí? Y no nos paga muchas veces, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Si Dios nos hubiera pagado conforme a lo que nosotros merecíamos, no seríamos ciudadanas del cielo, no tendríamos la herencia de la gracia, ¿sí? No estaríamos en esa posición que ya adquirimos, que aún no la tenemos, pero ya la adquirimos. Y todo es, ¿por qué es? Es por gracia, es porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y es clemente, o sea, nos entiende. Si seguimos leyendo ahí en el Salmo, dice que Él sabe que somos polvo y por eso nos perdona y trata con nosotros, ¿sí? Dios no se cansa de tratar con nosotros para que nosotros podamos desecharnos, podamos desechar, perdón, y despojarnos de la vieja vida que muchas veces nos atrapa, ¿sí? Bien, Dios trata con nosotros el enojo, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué te enoja a vos? ¿Sí? Vamos a ver qué te enoja a vos. Miren, muchas veces nos enojamos, dejamos brotar la ira y permitimos en nuestra vida, ¿sí? Nos permitimos pensamientos pecaminosos que nos dominan, ¿sí? ¿Te enojas por lo mismo que Dios se enoja? ¿O la ira que permites en tu vida es por sentimientos pecaminosos que nos dominan? ¿Qué dice Santiago? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vemos una sociedad que está en guerra. Vemos una sociedad alrededor nuestro llena de enojo. Y enojos que traen lo que vamos a ver ahora, terribles consecuencias. Vemos iglesias muchas veces que están en guerra. Vemos almas redimidas que están llenas de enojo, porque dan rienda suelta a pensamientos y a sentimientos que son pecaminosos y los dominan, ¿sí? En la Biblia tenemos muchos personajes que hablan acerca del enojo, personajes que se han enojado, ¿sí? Y vemos consecuencias que les han pasado en su vida. Y vamos a ver 4 nomás, hay muchos más, pero vamos a ver simplemente 4. Yo les voy a ir, ahí tienen los pasajes, ustedes pueden ir viendo las historias, no vamos a desarrollar todos esos pasajes, simplemente vamos a traerlos a la memoria para poder refrescar nuestra memoria y decir, ay, ¿qué hago con mi enojo? ¿Sí? Quiero esto para mi vida. ¿Mm? Entonces, primero, el primer enojado, ¿sí?, de la creación fue el Señor, ¿eh? Y lo vemos con Adán y Eva. Y qué misericordia tuvo Dios, ¿sí? Los sacó del Edén, sí, los sacó del Edén, pero les hizo vestidos nuevos, le prometió la gracia en Génesis 3:15, ¿sí? Eh, ¿Y le evitó la consecuencia? No, pero buscó un plan de redención para nosotros. Y ahí vemos el versículo del Salmo 103 reflejado con nuestras vidas propiamente, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el primer enojado hombre. Fue Caín, ¿sí? ¿Quién no sabe la historia de Caín? Pero a mí me encantó, lo vamos a leer este pasaje porque me encantó lo que le dice Dios a Caín. Sabemos que Abel y Caín traen ofrendas a Dios, la de Abel fue bien recibida, la de Caín no tanto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Dios hacía selección, porque Dios es discriminativo, porque Dios es selectivo, no, porque Dios conoce el corazón, ¿sí? Y a Él no lo podemos engañar, ¿eh? Y Caín no tenía un corazón que realmente quería agradar y adorar a Dios, sino que quería no ser menos que su hermano, entonces traía la ofrenda. Bien, miren lo que dice
Génesis 4, del 5 al 7, vamos a leer, ¿sí? Dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, ¿sí? Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Cómo se nos nota el enojo? ¿Cómo se nos nota en la cara a las mujeres el enojo? Es terrible. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Me encantó esta versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dice que vos podés dominarlo. Vos podés dominar el pecado. Si haces lo bueno, vas a andar con la frente en alto. Nada que temer. Pero si haces lo malo, ¿sí? El pecado te está atrapando. Pero ¿sabes qué? Lo podés dominar. Porque tenemos la nueva naturaleza. Porque tenemos el espíritu. Ustedes estuvieron viendo el fruto del espíritu, ¿sí? Y Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿sí? Entonces nosotros podemos dominar el enojo. Ahora, este enojo que no fue dominado por Caín, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al homicidio. Hoy vemos en nuestra sociedad terrible estadística de homicidios de esposo-esposa, de hijo-madre, de padre-hijo o de hijo-padre, ¿sí? Como dice la Biblia que va a suceder en los últimos tiempos. Pero hay homicidios que no son carnales, sino son espirituales y emocionales. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos homicidio en nuestras congregaciones? Por enojos, por celos, por envidias, porque no estamos dispuestos a hacer lo bueno, sino que nos dejamos atrapar por el pecado y nos dejamos dominar por él, ¿sí? Y entonces hay hermanos que ya no existen en nuestra congregación. Están, pero para mí ya no existen, ¿sí? Estamos cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque el enojo está dominando nuestro corazón y se está transformando en pecado, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje, otro personaje que es Jacob y Esaú, ¿sí? Conocido, ¿sí? Conocidas historias. Vemos a Esaú que era el primogénito, ¿sí? Él merecía o le correspondía, podríamos decir, la primogenitura, la bendición de su padre, y Jacob le roba esa bendición por medio de un engaño. Ahora yo les hago una pregunta, ¿estaba mal que Jacob se enojara? ¿Estaba mal que Jacob se enojara? No, no, Que Jacob, perdón, que Esaú se enojara? No, no. que Esaú se enojara, era normal. ¿Por qué? Porque era una mentira, era un engaño. ¿Quién no se enoja ante la mentira y el engaño? ¿Cuánta impotencia y bronca uno siente cuando se descubre que alguien le mintió o que fue engañado? ¿Sí? Es normal sentir el enojo. Ahora el tema era lo que quería, lo que le había llevado a pensar a Esaú, esto que había hecho su hermano. ¿Sí? ¿Y qué dice en el versículo 43 al 45? Vamos a leer. ¿Sí? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Porque miren lo que decía el 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Sí? Y este engaño y este enojo terrible, ¿sí? Esta idea de matar a Jacob por un enojo no controlado, ¿sí? Por dejar correr el enojo, ¿sí? Llevó a la separación de una familia. Por años, ¿sí? Jacob y Esaú no se vieron.
¿sí? Se perdieron el nacimiento de toda su familia, de sus hijos, sus hijos no fueron primos de nadie porque no pudieron convivir como era la costumbre de una gran familia, ¿sí? ¿Está? Dios sigue después el camino con Jacob, ¿sí? Sabemos que Dios lo elige, lo escoge, sigue la línea con Jacob. Pero si esto no hubiera sucedido, ¿sí? La línea de Jacob hubiera seguido, obviamente, pero la separación de la familia no se hubiera. El miedo de Jacob de que Saúl lo siga queriendo matar después de un montón de años, se perdieron la vida de sus padres. Jacob no vio a Rebeca, ¿sí? Eh, a Isaac ya estaba viejo, o sea, se perdió la vida de sus padres, ¿sí? De sus sobrinos, ¿eh? No fue tío de nadie, ¿está? Produjo separación. El enojo produce separación. ¿Cuántas familias dentro de la familia hay separación? Quizá vivimos en el mismo techo, pero no nos hablamos, ¿sí? Porque no supimos resolver, no supimos trabajar con nuestro enojo. ¿Cuántos hijos enojados con los padres? ¿Cuántos esposos enojados con nosotras mismas, con nosotras las esposas? ¿Sí? Hay separación. ¿Cuánta separación hay en la iglesia? ¿Cuántas grietas hay en las iglesias por el enojo no resuelto? ¿Sí? Vamos ahora a David y Nabal. Una hermosa historia también, ¿sí? Está en Primera Samuel. Todos la recuerdan seguramente, ¿sí? David, un hombre conforme al corazón de Dios, que huye de Saúl, ayuda a los siervos de Nabal, y cuando él estaba en necesidad, le pide una retribución de su favor, ¿sí? Y Nabal, un hombre necio, un hombre imprudente, un hombre impío, ¿sí? No ayuda a David para nada. ¿Estaba mal que David se enojara? ¿Era normal? ¿Cómo te sientes cuando no te sentís que hiciste el bien y te devuelven con mal? ¿Cómo te sentís cuando no sentís que la gente te agradece por lo que le hiciste, el favor que le hiciste? ¿Cómo te sentís? ¿No te choca? ¿No te sentís enojada? Con tus mismos hijos muchas veces. Tanto bien, tantas cosas que le damos y ellos a veces no son ni agradecidos, ni serviciales. ¿Cuánto enojo muchas veces nos da? Es normal enojarnos. Es normal que David se enojara, ¿sí? Pero estaba bien lo que David pensó en su corazón. Ahora iré, tomen sus armas, 400 hombres, vamos a matar a toda esta familia. ¿Sí? Qué remordimiento cuando nosotros dejamos correr el enojo. Cuánto remordimiento nos viene. Y esto es lo que iba a cosechar David, si lo hacía, si llevaba a cabo este enojo que dejó correr. Qué remordimiento iba a sentir y de qué se perdía, ¿no? De su futura esposa. Pero bueno, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces, podemos ver acá que muchas veces tenemos derecho a enojarnos. Tenemos derecho a enojar. Pero, ojo, porque muchas veces las palabras, las acciones que derramamos, ¿sí? No las podemos no las podemos recoger. Y después que nos trae remordimiento, mal testimonio, ¿sí? Eso era lo que iba a cosechar David. Bien, y por último vamos a ver un personaje que seguramente cuando ustedes pusieron el título de enojo, se les vino a la cabeza. ¿Quién es? Jonás, ¿sí? Jonás es una persona que ha manifestado su enojo y a veces el enojo de Jonás no lo podemos entender, ¿sí? Así que les voy a invitar que vayamos a Jonás en un minutito y leer ahí el capítulo 4, 1 y 2. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal.
¿Por qué se enojó Jonás? Jonás se enojó porque Dios era Dios, porque Dios era misericordioso y clemente. Y Jonás se enojó porque Dios perdonó a Nínive. ¿Ustedes pueden creer el enojo de Jonás? Es increíble que Jonás se haya enojado por esto, ¿sí? Y encima lo pone en palabras. Me enojé porque sé que vos ibas a hacer esto. Y yo no quería ser parte. ¿Eh? Y este enojo es increíble, realmente yo no lo puedo entender, no me entra en la cabeza, ¿sí? Pero cómo se llenó de amargura y deseó hasta morir. Quería morir, el enojo lo llevó a desear morirse, ¿sí? Él había juntado una raíz de amargura, había guardado el rencor de Nínive, por sus enemigos, ¿sí? Y él no podía ver que estos enemigos eran consecuencia de sus malas acciones como pueblo. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía enemigos? Primero porque no habían tomado la tierra, habían poseído la tierra pero no la habían tomado. No habían echado a sus enemigos de a su alrededor. ¿Sí? Copiaron a sus ídolos, los siguieron, dejaron a Dios y tomaron sus ídolos. Por eso después los asirios los llevan al exilio. Por eso ellos eran sus enemigos, porque ellos no habían hecho bien su trabajo. No era culpa de Dios, era culpa de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jonás tenía que enojarse? ¿Cuántas veces nos enojamos porque Dios hace algo, ¿sí? En consecuencia de algo que yo no hice bien? Y Dios lo hace y me enojo. Y eso trae una raíz de amargura. Y como veíamos en la charla de antes de comenzar, ¿sí? Del principio, la amargura, el rencor, produce raíces que nos llevan a querer morirnos, ¿sí? A querer morirnos, a no desear vivir. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Sí? ¿No tendría yo misericordia, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad del 11 estoy leyendo, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, entre la derecha y la izquierda, y muchos animales? Dios hasta cuida su creación, ¿sí? Dios cuida su creación de seres vivos y obviamente cuida a su creación humana, ¿sí? A la que está hecha a la imagen de Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos enojamos porque Dios hace lo que tiene que hacer cuando nosotros no lo hacemos, ¿sí? Y eso muchas veces nos trae amargura, ¿eh? Y nos trae hasta deseo de morir, de no vivir más, ¿eh? Entonces acá vemos estos 4 personajes, ¿sí? Y ahora yo te pregunto, ¿querés vos eso para tu vida? ¿Querés el homicidio sentimental? ¿Querés la separación de una iglesia, de una familia, ¿sí? De un grupo de trabajadores? ¿Querés sentir remordimiento? ¿Querés sentir deseo de morir? ¿Sí? Bueno, todo esto es porque no tratamos bien el enojo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo maravilloso de Abigail. Vamos a poner una mujer aquí, ¿sí? Que nos va a enseñar cómo trabajar con el enojo. Y vamos a ir a 1 Samuel 25, ¿sí? Yo les dije cómo termina esta historia. Les dije que David no se iba a perder a esta mujer, le clavó el corazón, le quedó ahí clavada, ¿sí? Y cuando Nabal murió, David, ¿qué hizo? La fue a buscar, ¿sí? ¿Y por qué habrá sido? Bueno, porque ella supo trabajar con su enojo. Y eso mostró lo que ella era, ¿sí? Vamos a ir a 1 Samuel 25 y vamos a leer desde el 23 al 35. Ustedes saben que los sirvientes de Nabal fueron a hablar a su esposa, porque ellos sabían que Nabal era un necio, pero su esposa era una prudente, ¿sí? Y era sabia. Entonces fueron a hablar a su esposa Abigail, y Abigail escuchó lo que pasaba, y enseguida armó una caravana, ¿sí? De presentes,
y ella fue delante de la caravana, ¿sí? Se subió a su asno y intervino, ¿sí? Y exhortó a un futuro rey. Y ella sabía que iba a ser el futuro rey, ¿sí? Tenía conocimiento, porque era piadosa, y conocía los tiempos de Dios. Entonces vamos a ir a 1 Samuel 25-23. Ella se encuentra, ve llegar a David y miren lo que hace. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Sí? Ella se humilló ante el agresor que venía a matar a su familia, a exterminar la casa de Nabal, con 400 hombres y armados, un ejército. Sin embargo, ella quiso, se bajó del caballo. Hermanas, se bajó del caballo. ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿Sí? Se humilló, ¿sí? Entendió, ¿sí?, que la posición de David era incorrecta, ¿sí? Pero ella bajó su corazón hacia él, ¿sí? Humilló. ¿Cuántas veces debemos humillarnos para poder solucionar un conflicto, para poder trabajar con nuestro enojo? No creernos que nosotros somos, ¿sí? Que nosotros somos más, que nosotros merecemos más, que por qué me trata así si no soy nada. Chicas, todo lo que nosotros, por lo cual nos enojamos, Dios ya lo sufrió. ¿Te enoja la indignación, la indiferencia, la injusticia, la desobediencia? Dios lo sufrió en carne propia, con su Hijo y con su pueblo. Y nosotros somos desobedientes a Dios. Somos indiferentes a Dios, ¿sí? Somos irrespetuosas de Dios. Somos desconsideradas, somos desagradecidas. Y Dios sigue siendo lento para su ira. Nosotros tenemos que primero humillarnos. Ante el enojo no tenemos que subirnos al caballo, tenemos que bajarnos del caballo y humillarnos. ¿Qué dice Proverbios 14-17? Vamos a Proverbios 14-17. Miren lo que dice. El iracundo comete locuras. David iba a cometer una locura, pero el prudente sabe aguantar. David iba a cometer una locura, pero Abigail, que era prudente, sabe aguantar. ¿Y qué hizo? Se bajó del caballo. ¿Sí? Dijo, Señor, yo sé que tengo razón, pero voy humildemente a hablarle a este hombre. ¿Sí? Un futuro rey. ¿Y saben lo que era una mujer hablarle a un hombre? Y hacerle frente, ¿sí? Ponerse delante de su ejército. Pero ella, su posición, le mostró hablando del corazón de David, ¿sí? Cuando nosotros nos humillamos, ¿sí? No nos creemos dueñas de la razón, no nos creemos que la otra persona no merece que yo me humille, que somos más. Empezamos con nuestros derechos hasta allí, ¿no? Defendiendo nuestros derechos. No, no tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que ser humildes. Bien, tenemos que ser prudentes, tenemos que saber aguantar. Muchas veces la reacción, muchas veces las palabras, muchas veces el desprecio. Tenemos que saber aguantar, tenemos que ser humildes. ¿Sí? Pero otra cosa hace acá Abigail. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué hizo? Le pidió perdón. Sea sobre mí el pecado de mi esposo. Tenés razón, ¿sí? No te trato bien. Es justo lo que sentiste. Está bien estar enojado. Todo eso le dijo Abigail, con eso sobre mí sea el pecado. Ella le pidió perdón.
reconoció, y más adelante, si podemos leer todo el pasaje, que es hermoso, vemos lo que ella admite que es su esposo, y qué hizo mal. ¿Tá? Pero entonces primero tenemos que pedir perdón, reconocer el error, ¿sí? Ella reconoció el error. Tengo que pedir perdón. Vamos a ir a Proverbios 19:11, que dice: la cordura del hombre detiene su furor, su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Ella pidió perdón, pasó por alto la ofensa, ¿sí? Dijo, yo te perdono, ¿sí? Te pido perdón, perdoná por esto que hizo mi esposo, ¿sí? Bien, y también hizo otra cosa en el 24, le habló al oído. ¿Por qué Abigail le habló al oído? ¿Por qué piensan ustedes? Vamos, anímense a hablar. ¿Por qué piensan que Abigail le habló al oído a David? Para que nadie sepa lo que le estaba diciendo, que queda en la intimidad. Bien. Ay, cuando yo me enojo, se escucha hasta la esquina, ¿sí? Yo soy gritona, tengo mucha voz y soy de gritar bastante. Y he aprendido, ¿sí? Y mis hijas me dicen, pará un poquito, muchas veces, ¿sí? Ella fue terriblemente prudente. Sus 400 hombres que venían detrás de David, dispuestos con armas, habían escuchado otra cosa de David. Vamos a matar, vamos a vengarnos. Y Abigail le habla al oído, a la intimidad, para que nadie escuche. ¿Por qué? Primero, porque la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Pero ¿por qué? Primero, porque ese hombre estaba en eminencia y ella era una mujer y no podía ofenderlo, no podía humillarlo. Y segundo, porque lo que ella le dice va también en contra de su familia, porque ella habla de su esposo, ¿sí? Entonces sabe qué decir y cómo decirlo. No solamente ella quería cuidar su hogar, ¿sí? También quería cuidar a David, ¿sí? La apariencia de su familia y la apariencia de David ante el otro, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros en un enojo nos lleva al chisme, nos lleva a la murmuración, nos lleva a que la gente se entere, lo que nos pasó, lo que nos hicieron? No, ella que hizo, habló al oído, y habló al oído de David, no de sus siervos, ¿sí? Nuestro enojo tenemos que ser prudentes, tenemos que saber cuándo hablar, dónde hablar, con quién hablar, ¿sí? Tenemos que buscar las palabras justas. ¿Qué dice Proverbios 15? ¿Sí? Vamos a ir a Proverbios 15, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Si ella no se hubiera bajado del caballo, no hubiera pedido perdón, y directamente le hubiera hablado a David, su furor no hubiera bajado, y quizá la primera que moría era ella, en su familia, ¿sí? Pero ella, ¿qué hizo? Se humilló, reconoció el error, tomó el error de su esposo, porque ella era parte, eran una carne, eran matrimonio, eran familia, era parte del problema, ¿sí? Y fue prudente con sus palabras. ¿Y a dónde lo dijo? ¿Sí? Manas, no demos rienda suelta a nuestro enojo y la lengua nos ate, ¿sí? Nos ponga lazo, porque destruimos tanto nuestro testimonio como nuestra familia e involucramos personas que no tienen nada que ver, ni tienen por qué saber lo que el otro me dijo o lo hizo o lo que yo estoy sintiendo por esa persona. ¿Mm? Y vamos al último versículo que vamos a analizar. Lean todo el pasaje, que es muy hermoso. Si no lo hicieron antes, seguramente que sí. Vamos a ir a 25:31. Vamos a leer el 30. Dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío,
No tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y vaya que David se acordó de su sierva, ¿sí? Pero ahora vemos acá que Abigail le aconseja, le reconoce que él va a ser señor, va a ser rey primero, ¿sí? Y lo pone en una posición alto, lo halaga, ¿sí? Y después le dice, ¿sabes qué? No te conviene vengarte por ti mismo, porque mía es la venganza, dice Dios. Y cuando vos estés en eminencia, esto que vas a hacer te va a jugar en contra, te va a dar remordimiento, te va a dar vergüenza, ¿sí? Ella se animó a aconsejar a David, ¿sí? ¡Wow! Supo trabajar tanto el enojo que pudo aconsejar. Y qué bueno es que cuando nosotros estemos enojados recibamos el consejo de Dios primeramente, el consejo de algún hermano espiritual que me ayude a sanar, que me ayude a perdonar, que me ayude a quitar esa amargura, ¿sí? Que me produce el enojo prolongado. ¿Mm? Y hay versículos, ahí vamos a ver Proverbios 16:32, que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Tengo que tener dominio propio. ¿Sí? Tengo que ejercitarme en el dominio propio. Es mejor, ¿sí? Enseñorearme de mi espíritu y no dar rienda suelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le doy rienda suelta, daño, lastimo, y después viene la vergüenza, el remordimiento, no puedo recoger, hay separación, ¿sí? Hay mucho que reconciliar y hay mucho que restaurar, ¿sí? Entonces tengo que trabajar con el dominio propio. Y esta mujer le pudo aconsejar, cuando me veo desbordada, que hay algo que no puedo manejar en el enojo, tengo que buscar ayuda. Tengo que dejarme aconsejar, ¿sí? Bien, y eso es lo que hizo esta hermosa mujer, ¿sí? De Abigail. Y quiero terminar leyendo un salmo, ¿sí? El Salmo 37:4, y yo quiero invitarte a que el enojo no se transforma en pecado en tu vida, ¿sí? Ejercitate en el dominio propio, despojate del yo, despojate de la vieja vida, del viejo hombre que está viciado, así como dice la palabra, de los deseos engañosos de la carne. ¿Para qué? Para obrar la justicia de Dios frente a nuestra ira, ¿sí? Revertir ese versículo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Del hombre natural no obra la justicia de Dios, pero nosotros que ya no somos hombres naturales, sino que tenemos que ser personas, mujeres dominadas por el Espíritu, podemos enfrentar las diferentes situaciones con enojo, pero bien tratado, ¿sí? Bien tratado. Tomemos el ejemplo de Abigail. Humillémonos, reconozcamos y pidamos perdón, ¿sí? Hablemos lo justo en el lugar apropiado y con quienes tenemos que hablarlo. Pidamos consejo cuando no podemos manejarlo, ¿sí? Buscando restauración. Y quiero leer el Salmo 37:4 para terminar, que dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Entonces, enójate, sí, pero hacelo correctamente. Que Dios les bendiga, hermanas. Terminamos con una oración. Padre, estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus consejos, gracias porque siempre nos estás hablando al corazón y siempre nos das la palabra justa, Señor, que cabe a nuestros corazones para poder transformar nuestras vidas, dominar nuestro espíritu y que tu espíritu se enseñoree de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor.
Ayúdanos a trabajar el enojo, ayúdanos a sanar las heridas y ayuda, Señor, a restaurar aquellas heridas que hemos hecho nosotras. Gracias por tu paciencia, porque eres misericordioso y lento y no nos pagas conforme a nuestros hechos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia y porque eres el Dios que eres. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.